Hablemos de lo que ocurrió en el día de ayer con el anuncio de medidas económicas por parte del gobierno, entre los cuales se encuentra la entrega de un bono invierno y la extensión del IFE laboral. En Chile Vamos manifestaron ya su preocupación respecto al efecto que va a tener estos anuncios y estos dineros, si es que efectivamente se autorizan, en la inflación y al efecto que se podría generar en esa materia. Algunos parlamentarios del sector vincularon además estas herramientas anunciadas ayer a la campaña del plebiscito constitucional. El hashtag bono apruebo ayer era trending topic en Twitter, así le pusieron, así se empezó a hablar acerca del tema. La lectura política está, hay varios que dicen que mientras más rápido se tramite en el Congreso y más rápido salga finalmente este bono, es más probable desligarlo de lo que va a ser el plebiscito. Lo contrario si es que se demora. Yo diría que vamos a ir al detalle, pero en el tema del anuncio hecho ayer, hay varias cosas, ¿no? El presidente de la República se había negado a entregar bonos adicionales hace pocos días, ¿no? Argumentando mucho la inflación. Exactamente, hace muy pocos días. Esto lo hizo en Arica, la última vez en la gira que realizó recientemente al norte del país. Ahora cambió de opinión y va con el bono y otros beneficios. Yo creo que hay mucha gente que lo está pasando mal. Y lo está pasando mal simplemente porque la inflación está haciendo trizas los sueldos chilenos, las remuneraciones, los ingresos. Y principalmente una inflación que está muy fuerte en materia de alimentos, sobre los alimentos. Entonces, cuando uno dice el IPC es tanto, sí, pero el de los alimentos es un montón, mucho más. Entonces, esta presión está naturalmente lo que había dicho el presidente, pero tuvo que revertir su decisión. Algunos dicen que es por razones electorales, por el plebiscito. Otros dirán que es porque muchas personas lo necesitan. Pero también hay que decir que evidentemente que más inyección de liquidez en el mercado va a provocar algo de inflación. Aunque sea un poco, no sé cuánto, pero algo de inflación tiene que provocar. Si no, quiere decir que si uno inyecta dinero al mercado y no pasa nada, algo de inflación va a provocar. Lo tercero que podríamos agregar es que estas ayudas son, digámoslo así, pequeñas en relación a las que se dieron en otras oportunidades. No porque el presidente Boric sea malo, o sea más inconsciente, no, simplemente porque ya no hay plata. Entonces, este es un bono de 120.000 pesos. ¿En cuánto tiempo? En 3 meses. 40.000 pesos al mes. Usted dirá, ayuda. Obviamente que ayuda, pero en comparación a los que se dieron antes, son bonos realmente pequeños, menguados. Todo esto en medio de la inflación. Vamos a conversar más adelante del tema de la inflación en extenso. Lo que sí es cierto es que, aunque se diga la guerra en Ucrania, que todo esto es cierto, que la recesión posible de los países más desarrollados en Europa, en Estados Unidos, lo que sí es cierto también es que se ha producido un desacople del peso chileno con respecto a otras monedas. Y uno se explica, bueno, pero si la guerra es para todo, la recesión de esos países es para todo, ¿por qué se produce este desacople? ¿Por qué hay una inflación por causas internas? Bueno, esto tiene que ver con el bono, podría tener que ver si es que se estima que ese bono podría en algo agregar algún impulso a la inflación que ya tenemos. Vamos a tomar contacto con Daniela Ruiz Tagle. Buenos días, Daniela. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a destinar aproximadamente $1.200 millones para financiar estas medidas. Con esas palabras, el presidente de la República, Gabriel Boric, anunciaba ayer el paquete de medidas económicas que ahora deben ser tramitadas por el Congreso Nacional. El primer punto que se anunció dice relación con este bono invierno. Se va a entregar por única vez y equivale a 120.000 pesos. Este beneficio llegará a 7,5 millones de personas. El mandatario adelantó que se va a extender el IFE laboral hasta el último trimestre del año para facilitar el retorno al empleo formal de los trabajadores. También se busca extender el permiso de postnatal parental por hasta 60 días a quienes terminen su postnatal entre el día de ayer, 11 de julio, y hasta el 30 de septiembre. Se van a ampliar las postulaciones al subsidio laboral Protege hasta fin de año. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿de dónde van a salir estos recursos para financiar estas medidas? Bueno, el presidente Gabriel Boric aseguró que será respecto de la operación renta y aseguró que se buscarán apegar a la responsabilidad fiscal. Tenemos una situación en donde hay una presión muy grande hacia las familias por el alza del costo de la vida. Y como gobierno no podemos ser indiferentes a aquello. Sabemos por lo que están pasando, hemos recorrido diferentes regiones, por eso quiero que sepan que como gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos para apoyar
a los sectores más afectados por esta crisis sin abandonar nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal. Bueno, naturalmente que en Chile Vamos existieron opiniones dispares. Por un lado, se valoró este anuncio, pero se indicó que era insuficiente. Por otro lado, se manifestó preocupación por el efecto inflacionario que estos anuncios podrían causar. Al respecto, se refirió el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, este es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. También opinó el diputado gremialista Guillermo Ramírez. Yo les quiero decir que el gobierno tiene mucho más que hacer, tiene que ser mucho más a tiempo, está atrasado porque tiene que hacer un esfuerzo por contener la inflación y por generar inversión para que no se pierdan los empleos. Necesitamos que el gobierno tome medidas de fondo para dos cosas: controlar la inflación y para que empiece a haber inversión y crecimiento de tal manera de que los salarios de todos los chilenos aumenten. Ahora, esto lo señalaban ustedes. A fines de junio, ya en su gira por el norte, el presidente Gabriel Boric había descartado un IFE de invierno, aludiendo a que el remedio sería peor que la enfermedad. Esto considerando el escenario de inflación que se registra en el país. Es por ello que, dicen desde el gobierno, las medidas son focalizadas. Así lo aseguró el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Obviamente, estas son cifras que son prudentes, es algo más focalizado en los sectores que más lo necesitan y eso nos permite asegurar de que no va a tener un impacto sobre la inflación. Hoy día la inflación está respondiendo mucho más a los aumentos de precios externos, a los aumentos de precios de los alimentos, de los combustibles, al aumento del tipo de cambio. Estas medidas tienen que pasar por el Congreso Nacional, tienen que ser aprobadas por el Senado, también por la Cámara de Diputadas y Diputados. Y se espera que los votos estén, pero aún se tiene que dar el trabajo prelegislativo, las negociaciones pertinentes y, por supuesto, la tramitación de este paquete de medidas económicas. No sabemos si es que, es muy probable que se ingresen proyectos distintos respecto de cada medida. En el oficialismo destacaron, celebraron el anuncio, pero no todos quedaron satisfechos. La diputada independiente Cupo Convergencia Social, Marcela Riquelme, espera que, por ejemplo, el bono invierno sea universal. Es un gran alivio para muchas familias. Lo mismo que la extensión del postnatal. Sin embargo, creemos que estas medidas son insuficientes. Se extendió a quienes ejercen labores de cuidado de niños y también de adultos mayores. Pero todo esto con un apellido que pertenezcan al 60% más vulnerable. Sabemos que hay problemas con el registro social de hogares, por lo tanto vamos a luchar en el Congreso para que este bono pueda ser universal. En la esfera política también se puso en duda la oportunidad que se anuncien estas medidas en este momento, a semanas del plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Desde Chile Vamos deslizaron que hay que ser cuidadosos con las necesidades de la gente y que se debe evitar lo que ustedes señalaban, que se viralizó en redes sociales, este bono apruebo. Así lo dijo el senador Evópoli, Luciano Cruzco, que respondió el diputado liberal Vlado Mirosevich, defendió al Ejecutivo. Y por supuesto siempre está el riesgo de pensar que esto podría tener que ver con el proceso electoral en curso. Algunos lo critican y lo tratan como un bono de campaña del apruebo del plebiscito, pero yo les digo, si no son capaces de apoyar un bono como este que va en beneficio de la familia chilena, ¿por qué razón deberíamos creerle entonces, si gana el rechazo, que van a estar dispuestos a apoyar otra reforma en beneficio de la familia chilena? Vamos un poco al detalle respecto a este bono invierno. Bueno, este se llama Bono Chile Apoya de Invierno, está dirigido a causante de la asignación familiar o subsidio único familiar y beneficiarios de seguridades y oportunidades, a las personas mayores beneficiarias del bono de invierno, a los beneficiarios del subsidio de discapacidad mental, del aporte previsional solidario, la pensión básica solidaria de invalidez y del bono al trabajo de la mujer. A ellos se suman también, quienes van a recibir este bono invierno, los hogares que actualmente no reciben estos beneficios pero que viven con un menor de edad, una persona mayor o personas en situación de dependencia severa, moderada o discapacidad funcional, pertenecientes al 60% más vulnerable del país. Y claro, estas medidas, lo decían desde el Ejecutivo, tienen que pasar por el Congreso Nacional, tiene que ser aprobado por ambas cámaras. Se espera que sean aprobados, pero bien sabemos cómo estas iniciativas que siempre ingresan los gobiernos de turno se van modificando ahí a medida que las distintas fuerzas políticas van negociando. Así que es muy probable que quizás
estas cifras, estos guarismos, puedan ir transando un poco a medida que las bancadas, tanto oficialistas como de oposición, vayan negociando ahí en el Congreso Nacional. Catherine Tomás. ¿Qué plazos ha dado el gobierno para terminar la tramitación de este proyecto? Esperan que lo antes posible, pero lo cierto es que tienen que ser ingresadas estas iniciativas. Tienen que ser ingresadas, tenemos que ver si es que se va a ingresar con discusión inmediata, que es lo más probable, ahí ya se estaría poniendo una especie de urgencia. Recordemos que discusión inmediata son 6 días para que el Congreso, tanto la Cámara como el Senado, despachen estos proyectos, pero estas urgencias no siempre se respetan. Como lo decíamos el día de ayer en Radiograma Vespertino, va a depender de la voluntad del Ejecutivo y también, por supuesto, del Congreso Nacional. ¿Y se dio alguna explicación acerca del cambio de opinión del presidente Gabriel Boric sobre este tema? Miren, el Ejecutivo no ha señalado, al menos públicamente, por qué cambian de opinión. Recordemos que el 29 de junio, lo decíamos, en Antofagasta, el presidente Gabriel Boric decía que el remedio iba a ser peor que la enfermedad, se hablaba ahí de un IFE. Bueno, ¿qué es lo que dice el ministro Mario Marcel? Que en el fondo, aunque tiene un alto costo, no debería descuadrarse dentro de los parámetros contemplados en el presupuesto y que por ende el impacto inflacionario no sería tanto el impacto inflacionario, señalaba ahí el ministro de Hacienda Mario Marcel, señalaba que este apoyo a las familias tiene un costo importante, pero afortunadamente hemos sido responsables en el manejo de las finanzas. Es decir, ¿qué es lo que se señala en el fondo? Que si bien en algún momento se registró se pudo ver esta preocupación por la inflación, de todas formas no es tanto el desmedro al presupuesto. Ahora, Catherine Tomás, esto deja en evidencia también la postura en la que está el gobierno, que pueden transar con presiones políticas. Oye, y una derrota de Mario Marcelo, ¿no? Que no quería más bono. Yo creo que eso queda en evidencia, política, ¿no es cierto? Queda en evidencia que el gobierno puede ceder a presiones políticas en la conducción económica. Y por último, va a ser el tema de la inflación. Vamos a ver, porque hay varios economistas que dijeron que a mayor liquidez, mayor inflación. Aunque sea pocos puntos, algunos decían 0,2, 0,3, pero algo va a subir la inflación en un escenario inflacionario ya muy alto. Y eso también desmintiendo a Mario Marcel, que dijo que esto no tiene impacto inflacionario. O sea, hay muchos economistas ayer que dijeron que esto, de alguna manera, porque hay más liquidez en el mercado, influye en el alza de precios. Aunque sea un poquito, decía. Aunque sea un poco. Es que termina siendo un círculo vicioso, porque a mayor inflación, menos valor tiene el dinero, menos valor tiene el bono que se está entregando. Por lo tanto, ahí había también uno de los argumentos que se entregó, bien decías tú, Daniela, en el momento en que el presidente decía que era peor el remedio que la enfermedad. Finalmente entendemos que eso ya tiene un cambio, se tiene que iniciar la discusión parlamentaria, está marcada obviamente por todo lo que está sucediendo a nivel del plebiscito, el apruebo, el rechazo, en fin, es un tema que queda mucho paño por cortar todavía en la materia. Y respecto, sí, Katy. Bueno, y respecto a lo que mencionaba Tomás sobre una derrota del ministro Marcel, bueno, sabemos cómo respondía Mario Marcel cuando fue presidente del Banco Central. Se opuso a todos los retiros y una de las cosas que debió hacer cuando asumió como ministro de Hacienda fue presentar un proyecto similar al retiro del 10% para frenar el que se estaba tramitando en el Congreso. Este fracasó. Hemos visto cómo va cediendo finalmente este ministro que en un inicio se había mostrado muy firme respecto a la responsabilidad fiscal, la responsabilidad económica. Ahora se dice que existe responsabilidad sobre la inflación, pero de todas formas se presenta en este paquete de medidas. Bueno, a mi juicio y a juicio de voces políticas también queda en evidencia que el Ejecutivo puede transar a presiones políticas. Gracias. Buenos días. Chao. Chao, Daniela, hasta pronto. A ver, a propósito del tema inflacionario que ya estábamos revisando, ¿cuáles son las expectativas que tienen algunos economistas respecto de lo que puede pasar finalmente si es que se aprueban estos dineros? ¿Qué decía el ministro Mario Marcel? Son cifras prudentes, cifras que por orden de magnitud no tendrán impacto sobre la demanda. Esto es algo más focalizado en los sectores que más lo necesitan y eso nos permite asegurar que no tendrá impacto en la inflación. Añadía, hoy día la inflación está respondiendo mucho más a los precios externos,
reflejados en alimentos, combustibles, aumento del tipo de cambio, factores que inciden, pero el impacto de la demanda interna ha ido cediendo. Hoy en el diario La Tercera hay varios economistas que son consultados respecto de si esto va a tener impacto finalmente en los precios. Sergio Lehmann, que es economista jefe del BCI, dice: tendrá impactos inflacionarios, no hay duda de ello. La economía aún reconoce señales de sobreuso en la capacidad instalada, por lo que los recursos inyectados presionarán los precios. Y él estima también que es difícil estimar con precisión, porque eso depende de una serie de factores, por lo tanto no se la juega con una cifra, pero dice será de algunas décimas, reconociendo que además acelerará el traspaso del extraordinario incremento del tipo de cambio a precios finales. Alejandro Fernández, economista de Géminis, señala que algún efecto tiene la inflación, porque este gasto va a consumo en su totalidad, por lo tanto alguna presión ejercerá. Es un monto que no es muy grande, es equivalente a 0,3 del PIB del año, que no deja de, pero dijo, no deja de ser. Y es más enérgico en su análisis Patricio Rojas, que es economista de Rojas y Asociados. Él argumenta que si bien no sorprende el anuncio de la entrega de este bono, lo que sí sorprende es el hecho de que el ministro de Hacienda considere que este no tendrá efectos inflacionarios. Ese análisis es cuestionable porque el monto no es menor. En un mes se inyectarán alrededor de $1.000 millones a la economía, que se destinará a consumo. Y para Rojas, si bien no es como el IFE universal, no se puede decir categóricamente que no tendrá impacto en la inflación, sobre todo porque tiene impacto en las expectativas de los agentes. El ministro de Hacienda no tiene ningún antecedente para decir categóricamente que no tendrá impacto en la inflación. Es muy difícil que no tenga impacto, dijo. Y Tomás Flores, que es economista de Libertad de Desarrollo y que fue subsecretario de Economía también, tiene una opinión más matizada sobre el efecto de los precios. Él dice: en la medida que este impulso fiscal sea compensado con menor ejecución fiscal en otras partidas, se puede minimizar el efecto inflacionario, ya que lo que no puede ocurrir es que el dinero que se entrega hoy se lo quiten después a esas mismas personas para mayor o por la mayor inflación, estima él. Bueno, son muchos los que Cecilia Cifuentes dice lo mismo. Juan Ortiz, que es economista del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, dice que también esto implica un shock transitorio de mayor liquidez que permitirá aumentar el consumo, el ahorro, reducir deudas. Advierte: es complejo estimar el impacto en la demanda agregada, ya que depende del comportamiento de los agentes. En todo caso, su impacto en el INVC mensual debería ser relativamente acotado, pero de que existe. Prácticamente todos dicen que existe un impacto inflacionario en la medida anunciada por el gobierno.